No lo apagues, le dije casi en un susurro, con los ojos clavados en la pantalla, solo déjalo ahí. Marta se quedó quieta, con el teléfono aún en la mano, la cara tensa como si el gesto de devolverlo al sitio pesara el doble que de costumbre. Yo estaba de pie, al borde de la cama, con el corazón bombeando como si acabara de correr una maratón, mirando ese mensaje que no debería haber visto. Ese fragmento de conversación que rompía algo mucho más profundo que la confianza. Lo leí otra vez, como si esperara que al repetirlo cambiara el sentido. Si me vuelves a hacer eso con la lengua, te juro que no respondo. Sentí como algo se me encogía por dentro, una especie de calor agrio que no venía del estómago sino de un sitio más jodido, más íntimo, más animal. No lo quería leer, pero no podía dejar de hacerlo. Cada palabra era como una aguja entrando lenta, una confesión escrita sin intención de ser descubierta. Y sin embargo estaba ahí, abierta, sin bloqueo, como si lo nuestro ya no importara ni lo suficiente como para esconderlo. Ella me observaba en silencio, como quien sabe que la guerra ha empezado pero todavía no se atreve a disparar el primer tiro. Yo no dije nada. No grité. No monté una escena. Solo me senté al borde de la cama con el móvil en la mano, sin saber si llorar, romperlo o simplemente salir corriendo. Pero me quedé. Porque necesitaba más. Porque el dolor tiene esa puta capacidad de volverse adicción en cuestión de segundos. Entré en la conversación. No era una aventura de una noche. No era un error de una copa de más. Había mensajes de semanas, incluso meses atrás. Había complicidad, bromas internas, fotos, audios. Había una relación que había crecido a mis espaldas mientras yo planificaba nuestras vacaciones de verano, mientras cocinaba cenas para dos creyendo que compartíamos algo auténtico. Lo que más me dolió no fue lo físico implícito. Fue la ternura. Las palabras dulces que nunca me dijo a mí. Los apodos. La forma en que él le decía a mi niña y ella respondía con un tú sí que sabes lo que me gusta como si fuera la frase más natural del mundo. Me dolía la mandíbula de apretar los dientes. Me dolía la dignidad. Y sobre todo, me dolía saber que ella, mi mujer, la persona con la que me había acostado anoche, había estado besando a otro ese mismo mes. Cuando por fin levanté la mirada, ella seguía ahí, de pie, sin saber qué hacer con las manos ni con la mirada. Me miró como si todavía pudiera explicarlo, como si hubiera alguna frase mágica capaz de deshacer lo que acababa de descubrir. Pero no la había. Porque hay cosas que no tienen vuelta atrás. Y lo peor es que ni siquiera había empezado la verdadera conversación. Lo que vendría después sería aún más sucio, más real, más crudo. Y yo no estaba preparado para nada de eso. No sé cuánto tiempo pasó entre que cerré la conversación y la obligué a sentarse frente a mí. El aire estaba espeso, y aunque no dije nada en los primeros minutos, mi silencio pesaba tanto que ella parecía más asfixiada que si le hubiese gritado. Apoyé el móvil sobre la mesita, boca abajo, como si me diera asco tocarlo. Ella intentó hablar, pero levanté una mano. No quería explicaciones todavía. No las necesitaba. Lo que quería era entender en qué momento alguien tan cobarde como yo había dejado que su casa se convirtiera en el escenario de una infidelidad sostenida, organizada, casi elegante en su forma de ocultarse. Le pedí que desbloqueara su móvil otra vez, esta vez delante de mí. Lo hizo sin protestar, temblando. Le dije que me enseñara las fotos. Se negó al principio, pero insistí. ¿Qué más da si ya lo he visto todo?, le pregunté sin alzar la voz. Y entonces lo hizo. Álbumes ocultos. Conversaciones borradas que ella pensaba que jamás revisarían.
instantáneas en un hotel de Murcia, una escapada en abril cuando yo pensaba que había ido a una formación. Fotos en la playa, con gafas de sol, él detrás, con las manos en su cintura. Audios suyos diciendo que no podía esperar para volver a tenerla encima. Todo eso mientras yo recogía a su madre del hospital después de una operación. No había ninguna vergüenza en su tono. Ni siquiera un atisbo de culpa. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté, esta vez sin rodeos. Ella tragó saliva, se frotó las manos como si tuviera frío y susurró que había empezado en febrero. Era junio. 4 meses. 120 días acostándose conmigo y con él, intercambiando besos con uno y mensajes sucios con el otro. Le pregunté si me había amado en algún momento durante ese tiempo. No me lo esperaba, pero respondió que sí. Que me había amado todo el tiempo. Que no tenía nada que ver conmigo. Que era algo que se le fue de las manos. La miré con asco. Le pregunté si se había acostado con él en nuestra cama. Negó rápido. Nunca aquí, dijo como si eso la hiciera menos traidora. Como si la geografía del engaño fuera lo importante. Como si fuera más digno hacerlo en hoteles que en casa. ¿Lo amas? Guardó silencio unos segundos y, cuando asintió, tuve que cerrar los ojos para no cruzarle la cara. No por machismo ni rabia física, sino porque todo mi cuerpo me pedía hacer algo. Pero no lo hice. Porque necesitaba saber más. Le pedí que me contara cómo había empezado. Ella titubeó, pero luego soltó una historia absurda de miradas, de copas después del trabajo, de mensajes que empezaron siendo inocentes. Le pregunté cuántas veces se habían acostado. No supo contestar. No sé, muchas, dijo con un hilo de voz. Me pregunté cuántas veces se habría duchado después de estar con él para venir a casa a cenar conmigo. ¿Cuántas veces se había hecho la dormida para no tocarme? ¿Cuántas veces había preferido llamarle a él en lugar de hablar conmigo? Le pregunté si él sabía que seguía acostándose conmigo. Dijo que sí. Que al principio no, pero que luego se lo había dicho todo. Él también tenía pareja. Y ambos, al parecer, se reían de nosotros cuando nos imaginaban haciendo vida de pareja normal. Lo peor vino después, cuando le pregunté si alguna vez había pensado dejarme por él. Y sin mirarme, con los ojos clavados en el suelo, dijo que sí. Que lo había pensado. Que había hecho planes. Que incluso habían buscado pisos en Alicante, que él tenía una oferta de traslado y que no lo habían hecho aún por no hacerme daño. No hacerme daño. Eso fue lo que me dijo mientras me desangraba por dentro. Le pregunté por qué no lo había dejado entonces. ¿Por qué seguir fingiendo? ¿Por qué no había tenido la decencia de decirme la verdad? Y su respuesta fue la más jodida de todas. Porque no sabía si era capaz de renunciar a ti del todo. Tú eras, mi vida. Le dije que se callara. Que no pronunciara ni una palabra más. Que no se atreviera a decir que yo era su vida después de lo que había hecho. Y entonces, con los ojos llenos de lágrimas que no le creí, se acercó para tocarme. Di un paso atrás. No la quería cerca. No quería su compasión, ni sus manos, ni su pena. Le dije que se quedara sentada. Salí del dormitorio y me fui a la cocina. Abrí una cerveza, aunque no suelo beber entre semana. La necesitaba. Volví con la botella en la mano, me senté frente a ella, y sin mirarla, le dije que no se le ocurriera volver a tocarme. Que no era su marido. Que no era su pareja. Que desde ese momento no era nada para ella. Y que ahora tenía que decidir cómo quería que esto terminara.
Porque yo ya había tomado mi decisión. Y no pensaba perdonarla. No después de eso. No después de todo. Durante los 3 días siguientes, no le hablé ni una sola vez. Dormí en el sofá, cerré la puerta del dormitorio con llave por dentro y solo salía para ducharme o comer algo rápido. Ella intentó hablar conmigo una noche, se sentó al borde del sofá y empezó a decirme que teníamos que hablar, pero la interrumpí sin mirarla. Le pedí que no volviera a dirigirme la palabra hasta que yo lo hiciera. Le dije que me diera tiempo, aunque en realidad ya sabía lo que iba a hacer. En ese momento lo único que quería era que sufriera la incomodidad, que notara el vacío, que cada paso por el pasillo le pesara como un ladrillo, que cada minuto de silencio fuera una bofetada invisible. No quería que me pidiera perdón. Quería que entendiera que había roto algo que ya no se podía reparar, aunque viniera llorando de rodillas. Mientras ella fingía que leía en la cocina, yo preparaba lo que tenía que hacer. No me bastaba con dejarla. Quería que le doliera. Quería que supiera lo que es perderlo todo de golpe. Así que actué. Una tarde, cuando ella salió al supermercado, aproveché para abrir su portátil. Sabía que usaba el mismo correo para casi todo y que sus contraseñas eran ridículamente fáciles. Me metí en su nube personal. Accedí a las copias de seguridad y allí encontré todo lo que necesitaba. Fotos, vídeos, mensajes de voz, capturas de pantalla. Tenía más de lo que imaginaba. Escuché un audio donde ella le decía a Álvaro que esa noche vendría tarde porque iba a acostarse conmigo para que yo no sospechara. Guardé ese audio. Guardé varios. Incluso uno donde él se burlaba de mí directamente. Hoy también te vas a hacer la dormida después de dejarle seco al pobre, decía entre risas. Eso me sirvió. Porque hasta ese momento, mi venganza era solo una idea difusa. Pero al oír eso, supe exactamente lo que tenía que hacer. Copié todo el material en un disco externo. No tenía ninguna intención de subirlo a redes, ni de mandárselo a familiares. No soy un criminal, ni alguien que necesita destruir reputaciones. Lo que hice fue otra cosa. Algo más simple. Busqué la dirección de la mujer de Álvaro. Había visto su nombre varias veces entre los mensajes, Julia. Encontré su perfil en Instagram, completamente abierto, con fotos familiares, su hijo, el colegio, las cenas en casa. Un par de búsquedas más tarde ya tenía la dirección de su clínica dental, donde trabajaba como higienista. Y fui. No me escondí. Me presenté como paciente. Pedí cita para una limpieza y esperé a que me atendiera. Cuando entré en el gabinete, me quité la mascarilla y le pregunté si podíamos hablar en privado. Le mostré las fotos, los audios. No reaccionó como yo imaginaba. No gritó, no se derrumbó. Me miró en silencio, me pidió que esperara un momento y salió de la sala. A los 5 minutos volvió, cerró la puerta con llave y me dijo: Gracias por decírmelo. Pensaba que algo pasaba, pero no sabía que era tan grave. Me preguntó si mi mujer seguía viéndose con él. Le dije que sí, que hasta hace unos días. Ella me pidió copia del material. Le dije que lo tendría esa misma noche en su correo. Nos dimos la mano, no dijimos nada más. Esa fue mi manera de empezar a hundirlos. No hacía falta gritar, ni venganzas baratas. Solo había que poner la verdad donde más doliera. Esa noche, al llegar a casa, Marta ya estaba allí. Había preparado una cena absurda, como si el pollo al horno pudiera hacer que todo se olvidara. Me preguntó si quería hablar. Le dije que sí. Que nos sentáramos, pero que esta vez solo iba a hablar yo.
Le expliqué que había visto todo, que lo tenía todo guardado, que ya no me hacía falta que intentara justificar nada. Le conté que había visitado a la mujer de Álvaro, que le había enseñado las pruebas, que ahora ya no estaban solos en su secreto. Su cara se transformó. De la falsa serenidad pasó al pánico, luego a la rabia. Me llamó enfermo. Me dijo que no tenía derecho. Que le había destrozado la vida. Y ahí sí me reí. Le pregunté si acaso la suya no me la había destrozado ella primero. Si creía que acostarse durante meses con otro era menos grave que contarle la verdad a una mujer que también había sido traicionada. Me levanté de la silla y le dije que no se atreviera a hacerse la víctima. Tú elegiste con quién estar y a quién mentirle. Yo solo elegí contarlo. La diferencia es clara, le dije antes de irme al salón. Esa noche no durmió. Caminó por la casa como un fantasma. Yo tampoco dormí mucho. Pero no me importó. Porque por primera vez en días, sentí que tenía el control. Que no era el idiota que se comía las migajas de una mujer que lo traicionaba a escondidas. Había empezado a destruir su mentira desde dentro. Y eso era solo el comienzo. El domingo por la mañana me desperté antes que ella y, por primera vez en muchos días, me quedé mirándola dormir. No había ternura en mi mirada, solo una mezcla de desprecio y desconcierto. No entendía cómo alguien que te dice que te quiere puede mentirte con tanto descaro, planear escapadas con otro mientras tú te partes el lomo trabajando para pagar las facturas. No desperté a Marta. Me vestí, agarré el disco externo con todas las pruebas y salí del piso. Ya tenía pensado mi siguiente paso. No me interesaba la reconciliación, no creía en las lágrimas de último momento, y desde luego no pensaba quedarme en ese piso un día más. Pero antes de marcharme definitivamente, quería asegurarme de que la caída le doliera por todos los frentes posibles. Sabía que el lunes tenía una reunión con su equipo en la empresa, un pequeño despacho de marketing donde siempre se jactaba de ser la más valorada. También sabía que Álvaro formaba parte del mismo equipo y que, aunque intentaban disimular su cercanía en redes, varios de sus compañeros ya habían hecho comentarios, incluso delante de mí, sobre lo bien que se llevaban. Fui directo a una copistería de confianza, imprimí una docena de hojas con capturas de pantalla, conversaciones explícitas, fechas, fragmentos donde se reían de mí, audios transcritos con sus respectivas firmas. Todo con nombres, fechas y contextos. Preparé sobres individuales, sin remitente, y los etiqueté con los nombres de los compañeros más relevantes de su equipo. También preparé uno dirigido a la directora general. Caminé hasta el edificio donde trabajaban y los dejé en el buzón exterior, justo antes de que abrieran. Me alejé caminando despacio, sin mirar atrás. No me importaba lo que pasara con su empleo, pero quería que, al menos por una vez, sintiera vergüenza real. Que no pudiera poner excusas. Que cada vez que cruzara una mirada en esa oficina, supiera que su secreto ya no era secreto. Que había perdido el respeto de quienes la rodeaban, no porque yo lo hubiera provocado, sino porque ella misma lo había provocado y ahora tenía que enfrentarlo sin poder esconderse. Volví a casa con el cuerpo tenso pero sin remordimiento. Ella seguía dormida. Abrí el armario, saqué mi maleta, y empecé a meter mi ropa sin hacer ruido. No necesitaba llevarme todo, solo lo esencial. Ella se despertó con el sonido de la cremallera y apareció en el marco de la puerta con cara de espanto. No preguntó a dónde iba. Sabía que ya no había nada que preguntar. Me miró con los ojos húmedos, como si todavía tuviera esperanza de arreglarlo todo con un lo siento. Le dije que me iba, que no pensaba vivir ni un día más con ella. Me rogó que esperara. Que habláramos.
Que no me fuera así, que no la dejara sola. Y ahí me reí. Le dije que no estaba sola. Que tenía a Álvaro. Que lo llamara. Que él seguramente estaba encantado de recibirla ahora que su mujer ya sabía la verdad. Él ya me ha bloqueado, confesó de golpe, con la voz rota. Su mujer lo echó de casa. No quiere saber nada de mí. Me quedé en silencio, observándola. Y ahí estaba, completamente deshecha, empezando a entender lo que realmente había perdido. Le pregunté si de verdad había apostado todo por un hombre que no pensaba dar la cara por ella. Se desplomó sobre la cama, llorando, diciéndome que no lo entendía, que pensaba que él la amaba, que habían hablado de irse juntos. Me limité a sentarme frente a ella, con la maleta ya cerrada, y le dije algo que llevaba días guardándome. El problema no es que te acostaras con otro. El problema es que te reíste de mí mientras lo hacías. El problema es que planeaste tu nueva vida mientras yo aún creía que compartíamos una. Se arrodilló frente a mí. Me agarró las manos. Me pidió una oportunidad. Me dijo que estaba dispuesta a cortar todo con él, que ya no le importaba ese hombre, que solo quería que yo me quedara. Me miró como si yo fuera el único salvavidas en medio del hundimiento, pero no me moví. Le solté las manos con cuidado, sin violencia, y le dije que había terminado. Que no era una decisión repentina. Que cada palabra suya en ese chat me había sacado un poco más del lugar en el que estuve durante 15 años. Que ya no quedaba nada de mí ahí. Que lo que teníamos se había acabado, no por lo físico, sino por la traición repetida, por la frialdad con la que me había mentido. Le dije que no podía besar a alguien en quien ya no confiaba ni para que me preparara un café. Tomé mi maleta, agarré las llaves del coche y salí del piso. No dije adiós. No cerré con portazo. Solo cerré. Porque ya estaba todo dicho. Porque ya no había más que hablar. Y aunque dolía, dolía menos que quedarme. Me instalé en casa de mi primo Diego, a las afueras de Valencia, en una urbanización tranquila donde el silencio de la noche se escucha más que cualquier música. Le conté todo sin rodeos. Él me escuchó sin interrumpirme, sin decir que lo sentía, sin intentar consolarme. Cuando terminé, simplemente me ofreció una cerveza y dijo que podía quedarme el tiempo que hiciera falta. Los primeros días los pasé sin pensar demasiado, me limitaba a hacer lo básico, comer, ducharme, trabajar desde el portátil, dormir. Todo funcionaba en automático, y cada vez que recordaba algo de ella, un gesto, una frase, una escena cualquiera del pasado, sentía esa punzada en el pecho que no se parecía a ninguna tristeza anterior. Una tarde, mientras limpiaba unos correos, vi su nombre en la bandeja de entrada. No lo abrí. Me limité a moverlo a una carpeta sin leerlo. Al día siguiente llegó otro. Luego otro. Y así durante una semana. Mensajes largos, con asuntos como solo léeme, no me ignores o por favor, necesito hablar contigo. No respondí. Ni siquiera abrí uno solo. Hasta que me llamó por teléfono. Lo hizo 3 veces seguidas, y en la cuarta, contesté. No porque quisiera oírla, sino porque quería que dejara de buscarme por todos los canales posibles. Solo quiero 5 minutos, dijo al instante, como si temiera que colgara antes de escucharla. No voy a rogarte nada. Solo necesito que me escuches. Después puedes colgar y no vuelvo a molestarte. Me quedé en silencio un momento, luego acepté. Le dije que si quería hablar, sería en persona y con condiciones claras, ningún llanto, ninguna súplica, ninguna mentira. Solo hechos. Me citó en un bar discreto, cerca del centro,
un martes por la tarde cuando sabía que no habría mucha gente. Cuando llegué, ya estaba allí. Se levantó al verme, dudó si acercarse o no, pero no dije nada. Me senté frente a ella, pedí un café y esperé a que hablara. Marta estaba visiblemente más delgada, con ojeras marcadas, el rostro cansado, pero aún así con esa forma de mirar que siempre había utilizado cuando quería conseguir algo. No dije nada. Solo esperé. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba verte una vez más para cerrar esto como se debe, empezó, sin rodeos. No tengo excusas, no te voy a justificar lo que hice. Lo destruí todo y me merezco que me odies, lo sé. Pero no fue por falta de amor. No te fui infiel porque no te quisiera, ni porque me faltaras tú. Lo hice porque estaba vacía y no supe hablarlo contigo. Me equivoqué en todo. Te traicioné, y me traicioné a mí también. Le pregunté si pensaba que esas palabras cambiaban algo. Negó con la cabeza, y eso me sorprendió. Me dijo que no esperaba que cambiara nada, pero que no quería que creyera que todo fue una burla. Que lo que había entre nosotros, antes de que todo se rompiera, fue real para ella. Y que ahora lo lamentaba todos los días. Le pregunté por Álvaro. Me dijo que él no quiso saber nada más de ella. Que en cuanto su mujer descubrió la verdad, le echó de casa, y que él la bloqueó de todo. Que ni siquiera respondió cuando ella intentó llamarlo para explicarle lo que había pasado después. Le pregunté si esperaba que yo sintiera compasión por eso. Me dijo que no. Que si quería que sintiera algo, era solo claridad. Saber que ella ya no tenía nada ni a nadie. Que lo había perdido todo. Que no podía dormir, que no podía comer, que no podía mirarse al espejo sin odiarse. No estoy aquí para pedirte que vuelvas, dijo, mirándome a los ojos sin llorar. Estoy aquí porque necesito que sepas que, aunque no pueda reparar lo que hice, quiero hacerme cargo de las consecuencias. Que si quieres vender el piso, lo vendo. Que si quieres firmar el divorcio, lo firmo sin condiciones. Que si necesitas que desaparezca de tu vida, lo haré. Solo no quiero que pienses que todo esto me da igual, porque no es así. Me quedé en silencio unos segundos. Le dije que aceptaba lo del divorcio, que era lo que necesitábamos ambos. Le pregunté si quería firmarlo de mutuo acuerdo o si prefería que lo llevara un abogado. Me dijo que prefería mutuo acuerdo, que no quería arrastrar más el proceso. Le dije que me parecía bien. Que una vez que firmáramos, sería la última vez que nos veríamos. Me miró y asintió. Y entonces, sin aviso, dijo algo que no esperaba. Te sigo queriendo. No me pidas que te lo explique. No tiene sentido, pero es verdad. Y no voy a intentar recuperarte. Solo quería que lo supieras. Me levanté de la silla. Dejé el dinero del café en la mesa. Le dije que eso no cambiaba nada. Que lo que sentía ya no importaba. Que el amor no basta cuando se ha roto el respeto. Ella se quedó sentada, sin moverse, con las manos cruzadas en la falda. Salí del bar sin mirar atrás. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí que se cerraba una puerta sin necesidad de empujarla. Volví al piso de Diego y, esa misma noche, escribí un correo a una abogada de confianza que me habían recomendado unos meses antes cuando aún no sabía que iba a necesitarla. Al día siguiente tuvimos una llamada breve en la que le expliqué los términos del acuerdo y, en cuestión de una semana, Marta y yo firmamos los papeles del divorcio en una notaría del centro. El proceso fue rápido, silencioso y sin dramas. No hubo discusiones por los bienes, no hubo amenazas ni reproches finales.
Había algo en ese silencio que decía mucho más que cualquier grito. Una vez fuera, Marta me extendió la mano como si buscara cerrar el capítulo de forma civilizada. Yo no la rechacé, pero tampoco la sostuve por más de un segundo. No había odio en ese gesto. Solo una certeza compartida, no quedaba nada. Durante las semanas siguientes, volví poco a poco a recuperar la rutina. Me mudé a un piso pequeño, alquilado, en el barrio de Monteolivete. Empecé a salir más por las tardes, a reunirme con viejos amigos, a hablar de cualquier cosa que no incluyera su nombre. No fue fácil. Había días en los que me levantaba y lo primero que me venía a la cabeza era un recuerdo estúpido, una conversación en la cocina, una canción en el coche, una anécdota contada 1000 veces. Y ahí aparecía la rabia, no solo por lo que ella había hecho, sino por todo lo que había destruido de forma permanente. Pero no me permitía revolcarme en eso. No quería convertirme en una víctima perpetua. Empecé a escribir todo lo que sentía en un cuaderno. No porque pensara hacer algo con eso, sino porque necesitaba sacarlo de la cabeza. Cada línea era una forma de vaciarme, de ponerle orden al caos. Un día, mientras paseaba por el antiguo cauce del río, me encontré con un compañero del instituto al que no veía desde hacía años. Nos saludamos, tomamos un café, y sin quererlo, le conté parte de la historia. No todo. Solo lo justo. Me escuchó con atención, me dijo que él también había pasado por algo parecido hacía tiempo y me soltó una frase que no había oído de forma tan clara hasta entonces. Tarde o temprano, uno entiende que no se trata de olvidar, sino de decidir qué hacer con lo que te hicieron. Esa frase me acompañó durante semanas. Me ayudó a no idealizar el pasado ni a cargarlo como un peso inútil. Me obligó a dejar de preguntarme por qué para empezar a decidir cómo sigo a partir de aquí. Empecé a cuidar más mi cuerpo, a salir a correr por las mañanas, a leer por las noches. No lo hice para sentirme mejor, sino porque quería dejar de pensar todo el tiempo en lo mismo. Me di cuenta de que el dolor no desaparece, pero se transforma cuando no lo alimentas a cada rato. Dejé de mirar su perfil en redes, de preguntarme si había rehecho su vida, de buscar señales que ya no tenían importancia. Lo importante ahora era la mía. Un mes después del divorcio, recibí su último mensaje. Era corto. Decía, solo quería darte las gracias por haber sido mejor persona de lo que yo merecía. Espero que algún día puedas perdonarme, aunque no me lo digas. No respondí. No lo borré tampoco. Solo lo dejé ahí, como prueba final de que había terminado. Cerré el móvil y volví a lo que estaba haciendo. No sentí rabia. No sentí alivio. Sentí algo nuevo, indiferencia. Y esa fue la señal más clara de que, por fin, había pasado la tormenta. Hoy puedo decir que aprendí más de lo que imaginé. No sobre ella. Sobre mí. Aprendí hasta dónde puedo llegar cuando me traicionan. Aprendí a no buscar explicaciones que no existen. Aprendí que el amor no basta cuando no hay respeto. Y, sobre todo, aprendí que el silencio, cuando viene después de tanta destrucción, no es vacío, es libertad. No sé si volveré a enamorarme. No estoy cerrado a ello, pero tampoco tengo prisa. No me mueve la urgencia de reemplazar a nadie, ni de llenar espacios. Me basta con estar bien conmigo. Con levantarme cada día sabiendo que estoy en paz, que no le debo explicaciones a nadie, que mi vida ahora es solo mía. Y si algún día alguien llega, lo hará cuando yo esté completo, no como un parche, no como una necesidad. La historia terminó sin reconciliación, sin redención, sin finales felices. Pero terminó con algo que no esperaba,
la certeza de que puedo seguir. Y eso, para mí, es suficiente.